Ayer tuvimos una presentación en el Club de Prensa de la Nueva España, una sesión que llamamos Asturias con el ADN en el genoma. Y hay una razón especial. Estamos cumpliendo 60 años de que se concedió el Premio Nobel a Severo Ochoa, 25 años de su deceso. Tenemos personas que han tenido vinculación muy estrecha con el profesor Severo Ochoa, como es el caso del profesor Nombela. Tenemos investigaciones en Asturias que nos vinculan perfectamente y muy directamente con el tema del genoma, del mapa genético. Y dentro de este marco hay nuevas técnicas que son realmente esperanzadoras y también preocupantes, como es el caso del CRISP. Tenemos una mesa asturiana con un ponente como es Mario Fernández Fraga, también asturiano, el profesor Marcelo Palacios, como presidente de la SIBI, va a tratar aquellos aspectos bioéticos, y la doctora Pilar Nicolás del País Vasco, bueno, de Canarias, pero del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, va a tratar también aquellos aspectos legales, moderados por Emilio de Benito, nuestro presidente. Gracias. Gracias, Fernando. Pues muy brevemente, porque nosotros, el único compromiso de verdad ético que hoy tenemos es que tenemos a un paciente esperando con la anestesia para ver luego la operación en directo, con lo cual a las 8:10 tenemos que acabar sí o sí. O sea que esta vez tarjeta o lo que quieras, pero hay que terminar aunque no queramos. Entonces vamos a ir muy rápidos. En la mesa sabéis que vamos a hablar de los dilemas éticos que plantean las nuevas posibilidades, las nuevas herramientas de edición genómica. Entonces, primero, Mario Fraga, que es investigador del CSIC aquí en Asturias, del FIMBE Asturias, nos va a explicar muy brevemente lo que es, por si alguno no lo sabe. Todos sois especialistas, pero le he dicho que nos haga una pequeñísima introducción de 5 minutos. Luego, a continuación, Pilar Nicolás, que es investigadora del Grupo de Investigación de Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco, nos va a contar cómo está la regulación legal también en 5 minutos. Y César Nombela, primero por mi izquierda, que es un investigador que todos conocemos y yo creo que casi todos le hemos entrevistado alguna vez, y Marcelo Palacios, que podemos decir lo mismo, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, van a participar luego en el debate de dónde estamos, qué riesgos hay, qué posibilidades tenemos y a qué nos enfrentamos. Pues Mario, cuando quieras, por favor. Gracias. A ver si funciona esto. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores del Congreso la amable invitación para estar aquí en esta estupenda mesa. Y luego también quiero bueno, felicitaros por el trabajo que hacéis, creo que es muy importante y también difícil. Creo que no es sencillo transmitir lo que hacemos los científicos a la sociedad. Entonces, bueno, creo que es un tema complicado. Bueno, me toca explicar muy brevemente lo que es el CRISPR-Cas9. Entonces, para entender lo que es esto, lo primero que tenemos que tener claro todos es que nuestro cuerpo está formado por 40 billones, ojo, billones con B, de células, ¿vale? Y luego también tenemos que saber que cada una de estas células está regulada por una molécula que conocéis todos, que se llama ADN, que a su vez está formada por 3 billones de caracteres, ¿vale? Y que esto mide más o menos 1 metro. Con lo cual ya os podéis hacer una idea de lo complicado que puede llegar a ser meter una molécula de 1 metro dentro de un núcleo de una célula que tiene unas pocas micras, ¿vale? Otra cosa que es muy importante saber es que cuando falla uno de esos 3 billones de caracteres de la molécula de DNA en una de esas 40 billones de células que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? El DNA puede empezar a funcionar mal. Y esto puede tener consecuencias graves para el organismo porque puede hacer que una célula normal se convierta en una célula tumoral con las consecuencias que ello conlleva, como todos sabéis. Y el problema de todo esto es que hasta hace bien poco esto no tenía solución porque no se reparaba de forma sencilla una alteración en la molécula de DNA. Claro, sin embargo, esto empezó a cambiar de forma rápida a partir de 2012, cuando estas dos investigadoras, Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, publicaron un artículo en Science en el que describían una técnica que llamaban CRISPR-Cas9 y que proponían que se podía utilizar para hacer edición genética en diferentes tipos de células. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto del CRISPR-Cas9? Bueno, para entender esto nos tenemos que remontar a
principios de los años 90, cuando un grupo de investigadores japoneses y de forma paralela el microbiólogo español, que conocéis casi todos, que se llama Francisco Mójica, estaban trabajando con bacterias y descubrieron que en algunos tipos de bacterias y halobacterias había unas secuencias repetidas y espaciadas que no se habían descrito hasta el momento y que por sus siglas en inglés, las características que tenían, las denominaron CRISPR. Al principio no tenían ni idea de para qué servían estas secuencias espaciadas, ¿no? Pero luego con el tiempo descubrieron que formaban parte de un sistema inmune rudimentario que tienen las bacterias para combatir los ataques de los virus. Mirad, esto es un esquema de una bacteria, esto que tenemos aquí, ¿vale? Y los virus son esta especie de mosquitos que tenemos aquí encima de las bacterias, ¿vale? Entonces, estos virus, cuando atacan una bacteria, lo que hacen es introducir su ADN dentro de la bacteria para que coja el control de la maquinaria de la bacteria y se pueda reproducir el propio virus. Lo que pasa es que esto conlleva la muerte de la bacteria. Entonces, la bacteria lo que hace para defenderse del ataque de estos virus es expresar estas secuencias CRISPR, ¿vale? Que luego los tráscridos se unen a unas proteínas Cas que están cerca de estas secuencias y estas proteínas tienen una característica de que pueden cortar el ADN, ¿vale? Son tijeras moleculares. Entonces, el conjunto se dirige hacia el virus, hacia el ADN del virus y lo digiere para evitar la infección, ¿vale? Y es precisamente esta actividad la que las dos científicas del artículo del Science del 2012 pensaron que se podía utilizar para dirigir tijeras moleculares a cualquier tipo de secuencia de DNA y en cualquier tipo celular. La idea fue genial y, como todos sabéis, funcionó de maravilla. Y en los últimos 6-7 años, pues esta técnica ha evolucionado muchísimo, de forma que hoy en día podemos utilizar la técnica de CRISPR no solo para eliminar actividades génicas específicas dentro de una célula, sino también para repararlas, ¿no? Con las grandes consecuencias a nivel de salud que puede tener este tipo de cuestiones. Aparte de salud, tenemos un gran número de aplicaciones de las técnicas de CRISPR que tenemos disponibles hoy en día. Como digo, tratamiento de enfermedades humanas, entre ellas el cáncer, ceguera infantil, etc. Modificación genética de animales y plantas, con gran importancia para la industria. Poder revertir la resistencia a antibióticos de algunas bacterias e incluso el almacenamiento de información en biomoléculas. Hay muchas más aplicaciones y sin duda es una técnica que ha revolucionado el campo de la biología en los últimos años y que sin duda pues, va a suponer un gran avance en nuestro campo. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay una serie de implicaciones éticas, sobre todo en lo que se refiere a la posible manipulación de embriones, que han de ser discutidas en profundidad en el futuro. Esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, yo creo que nos lo has dejado muy clarito y él mismo ha apuntado las posibilidades y los riesgos que hay, ¿no? Manipulación genética de embriones, manipulación genética de animales, de plantas, crear bebés a la carta, le quitamos un gen y le ponemos otro, le quitamos el de los ojos marrones y le ponemos el de los ojos azules, ese tipo de cosas que ahora lo podemos hacer. ¿Cómo está la situación legal? Sí. Nos lo va a contar Pilar. ¿Nicolás? Sí, Pilar Nicolás. Bueno, gracias por la invitación a ANIS y gracias también al Instituto Roche en particular por dejarme estar aquí con vosotros. Yo haría la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en España, en un laboratorio, Mario, ¿no?, hiciera un experimento de estos con unos preembriones? Y bueno, el caso es que llevar a cabo una manipulación genética, porque lo que has descrito es una manipulación genética, ¿no? Llevar a cabo una manipulación genética y además afectando, ya vamos a ponernos digamos, en el peor de los casos, entre comillas, ¿no?, afectando a caracteres que no son enfermedades, o sea, que se hace a lo mejor no para curar algo, sino para, y habría que ver qué es enfermedad o no, ¿no? Y además en una línea que se vaya a transmitir a la descendencia, ¿no? O sea, todo esto.
Entonces, ¿cómo respondería el ordenamiento jurídico? ¿Habría una reacción? ¿Hay una respuesta? ¿Choca? Bueno, aquí tengo sí. que hacer un matiz, porque Sí. a nivel legal tampoco es que esté muy puesto en este tema, pero no hay uniformidad y criterios a nivel mundial. Entonces, mientras que hay algunos países que consideran este tipo de técnicas o lo que resulta de este tipo de técnicas pues individuos transgénicos, hay otros que no lo acaban de considerar así. Por ejemplo, China, Estados Unidos, Reino Unido y quizás alguno más no acaban de considerar el resultante de estas técnicas transgénicos. Aquí sí que se considera. Eso es lo que Sí, nos va a eso es lo contar. que- Eso es donde quería llegar, Pilar. Eso Entonces, es. como se Eso consideran, es. pues tienen una serie de implicaciones éticas que... Eso es lo que sí queremos que Pilar nos explique la parte Eso legal es. y luego... Esa era la pregunta. Ahora, esa era la deja- pregunta. dejemos que Pilar acabe y os paso. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionaría nuestro ordenamiento? Entonces, la respuesta es que es tan reprochable en nuestro ordenamiento que tenemos un delito en el Código Penal, o sea, es la reacción, digamos, más dura que puede tener nuestro ordenamiento para la manipulación genética de caracteres no patológicos. Esto es un delito que lleva unas penas que pueden llegar hasta los 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación, que están en nuestro Código Penal desde el 95. Pero además, fuera del Código Penal, desde el 88, tú lo sabes, ¿no? Se hablaba ya en la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida de prohibición de manipulación genética de embriones con fines no curativos. El convenio de Oviedo, que es un convenio que se firmó en Oviedo, que también bueno, aquí es muy conocido, o sea, está en vigor en España, también entró en vigor en el 2000, pero también se hace alusión de la prohibición de manipular con una finalidad no terapéutica la composición genética, ¿no? La constitución genética. El convenio de Oviedo, además, prohíbe la manipulación cuando se vaya a transmitir a la descendencia, en todo caso. Dice que no tenga por finalidad, ¿no? Transmitir. El código, nuestro ordenamiento no prohíbe la manipulación que se vaya, digamos, a prolongar a la descendencia, sino que no sea... Lo que prohíbe es que no sea curativa, ¿no? Y luego hay un factor muy importante, muy importante, que es la seguridad de las técnicas. O sea, aparte de esta aproximación que podría ser un poco como principialista, ¿no? De principios, o sea, como la integridad genética, el derecho incluso a recibir una herencia genética, la protección de las generaciones futuras. O sea, quiero decir, el enfoque que he hecho hasta ahora era un poco más principialista, y ya más de discutir qué es salud, qué es enfermedad, ¿no? Porque es la barrera que nos marca lo lícito. Luego también hay un enfoque que es, digamos, más utilitarista, que también es muy interesante, ¿no? Es malo lo que supone un resultado malo, que no nos gusta. Y la experimentación es mala si comporta un riesgo para la integridad de las personas. En este sentido, nuestra ley también es clarísima. Vamos a la ley de investigación biomédica, ¿no? La investigación tiene que tener un procedimiento, pasa por la aprobación de un comité de ética. Cuando tiene implicaciones particulares como de manipulación genética, tiene que pasar por comisiones específicas para evitar los riesgos a las personas que se someten a esa experimentación. Hablamos de fase de experimentación, no hablemos ya cuando eso pasa a una fase clínica, ¿no? Eso ya, pero incluso la fase de experimentación, ¿no? Y digamos que la seguridad de las técnicas se tiene que garantizar, ser unos riesgos admisibles a partir del principio de precaución que en tema genético pues tiene tanta relevancia. Bueno, luego podemos profundizar más. Muchas gracias, Pilar. Yo llevamos 2 de 2. He entendido la parte científica y he entendido la parte legal. Ahora, a vosotros os toca ponernos... Es verdad que no está permitido, o en España no sé qué pasaría si alguien pidiera permiso para utilizar el CRISPR para fabricar genes. ¿Qué pasaría? ¿Vosotros qué tenéis experiencia en este tema? ¿Quién habla? ¿Marcelo o yo? Es que aquí están los minutos tan contados que hay que ser... Venga, pues pa, César y luego Marcelo. Bueno, CRISPR-Cas ha llegado para quedarse, es una tecnología impresionante que ha supuesto un avance extraordinario y con unas posibilidades enormes. Su aplicación, el primer imperativo ético es llegar a aplicarla bien.
Actualmente yo puedo plantear una modificación en una bacteria y voy a acertar del todo. Puedo plantearlo en una célula animal o humana y hay riesgo de que, aparte del cambio que busco, aunque lo consiga, se deriven otros cambios. Primera obligación ética, seguir investigando para perfeccionar la técnica. Es decir, no se trata de autorizarla legalmente antes que... Y pongo los ejemplos que ya han ocurrido y que demuestran los riesgos. El investigador Mitalipov hace 2 años trata de curar embriones portadores de un gen, de un polimorfismo que determina una cardiopatía grave. Dice haberlo conseguido en una parte, está totalmente en discusión. El trabajo acaba de publicar la revista Nature 3 páginas de correcciones y está en duda de que hubiera funcionado lo que él dice que logró. Segundo ejemplo que pongo, el chino Yang-Kui. Afirma haber hecho el tratamiento y que nacieron 2 gemelas con una deficiencia en un gen que permite una inmunidad ante el virus VIH. Este experimento es una total irresponsabilidad, es propio de algo que se haría solo con animales. Primero, porque el cambio genético que induce, aparte de todo lo demás, no es ni mucho menos deseable. La deficiencia en ese gen, que le hace inmune a algunos virus, le hace más sensible a otros que representan igual riesgo y se hizo sin ninguna garantía. Tenemos otro ejemplo de irresponsabilidad en la aplicación. Tercer ejemplo que pongo, y este no es muy positivo, pero ilustrativo. Recientemente, el grupo de Carlos López Otín, aquí en Oviedo, el grupo de Ipisúa, en California, han publicado el tratamiento en ratones de la progeria, de un gen defectivo para la enfermedad progeria. Resultados muy parciales. En los ratones, no digamos llegar a humano. Al margen de esto, yo estoy convencido, y ya con eso termino, que el CRISPR es la solución para la terapia génica, de enfermedades, que no la hemos tenido. Se plantea la terapia génica desde hace más de 30 años, cuando empezó la ingeniería genética, y no ha funcionado en casi ningún caso. Probablemente con el CRISPR se solucionen siempre que se avance en este sentido. Es un ejemplo claro de que hay que seguir investigando. Por supuesto que en otras aplicaciones, pues por ejemplo, se ha hecho un champiñón que no se ennegrece por alteración del gen de la polifenol oxidasa. Bueno, pues ese champiñón probablemente en Europa no sería autorizado por las exigencias que hay con los transgénicos, y en cambio en Estados Unidos lo es. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitamos seguir investigando mucho más, que el CRISPR-Cas será una aplicación extraordinariamente importante y que, desde luego, cuando se trata de aplicarlo a la línea germinal, gametos o embriones, tendremos que reflexionar mucho más. Lo que no creo es que alguien vaya a decir voy a hacer un niño con los ojos azules y lo haga. Eso es una quimera, eso es una fake news también. Eso está en la mente de mucha gente el comentarlo, pero no hay nada de eso. No es real pensar que se puede hacer así por las buenas. ¿Pero por qué no se puede hacer? Pues porque la naturaleza tiene otros condicionantes, y si tú afectas a un gen, eso puede no ser gratuito y afectar al otro. Es decir, este diseño, esta propuesta de hacer diseños a la carta de todo, tendría que ser discutida científicamente, valorada, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista científico. Marcelo. CRISPR-Cas, la gran noticia para la terapia génica. Ese es mi mensaje. Marcelo, ¿tú dónde ves aquí el problema? Si es que lo ves. En primer lugar, gracias por acogernos aquí. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Un par de leves consideraciones. En cuanto a Francis Martínez Mojica, hay que decir que ya en el año 1993 puso de manifiesto que las herramientas del CRISPR que utilizaban las bacterias eran las que tantos años después las 2 investigadoras francesas sacaron a la luz. Eso es muy bueno reconocerlo, porque es un hombre nuestro, es un español, y yo espero que no sean ellas, sino que sea él, y que no suceda como en otros tantos fraudes y engaños de la historia de la ciencia, se lleven el mérito quienes vienen después, que sea él el que, si ha de ser alguien Nobel, lo consiga Francis Mojica. Desde aquí, yo creo que...
En cuanto a lo que planteáis, la doctora Nicolás hizo unas consideraciones muy concretas respecto de la normativa en cuanto a qué se podía hacer en España. Bueno, ha citado, aunque no dijo los artículos 11 a 14 del Convenio de Asturias sobre bioética, y también el artículo 13 de la Ley de Reproducción Asistida actual de 2006. Hay un matiz muy importante, y es que en todos ellos y en otros documentos, en el de la UNESCO y en el tal, se plantea el hecho de que no debe de irse en ningún caso a la transmisión de esos cambios del genoma normal y natural de las personas y menos a la selección de la raza. Eso se dice con mucha rotundidad. A mí me gustaría, Emilio, si me permites unos segundos, y puesto que el enunciado a mí me abrumó cuando lo recibí, el de la mesa redonda, del ADN al CRISPR, bueno, pues tenemos que remontarnos, ya no digo a Mendel, pero por lo menos a los años 1940, en que Rosalind Franklin peleaba para conseguir la fotografía 21, que luego corrigió, ¿verdad? Por lo tanto, si me das unos segundos, yo Muy breve, Marcelo, muy puesto breve. que todos están Muy breve porque os quiero preguntar metidos una cosa. en el tema del CRISPR, podamos también hacer una pequeña glosa de cuál fue la evolución, qué es la genética, cómo empezó y por qué estamos aquí. No, eso nos va a llevar toda la mañana. Toda la tarde. Contéstame una cosa que me interesa mucho Sí, más. pero entonces, ¿por qué se Contéstame llama? una cosa que me interesa mucho más, porque Dime. estamos con el CRISPR, y además esto sé que me vas a contestar bien. Actualmente la ley de reproducción asistida decimos, no permitiríamos una modificación genética que se vaya a transmitir, pero sí nos permite seleccionar embriones sin un, Pero dice para sin un qué problema, fines, que son 3. sin un problema para una enfermedad, y eso obviamente los niños que nacen con esos embriones seleccionados transmiten esas No, esas pero cualidades. y añade una coletilla. Sé un poco de esa ley porque durante muchos años... Lo sé, por eso te pregunto. añade una coletilla que dice siempre y cuando no se modifique el genoma natural. Eso es lo que dice, ¿verdad? O sea que en este caso estaría cubierto porque estamos hablando de Por ejemplo, en embriones este que ya hay, caso del, escoger uno u otro, en pero el no se caso del tocan. chino que citaba César, se ha modificado el genoma natural. Es decir, se ha hecho una intervención para retirar un gen Sí. que podría producir o que predisponía al desarrollo del SIDA, pero era en un enfermo sano. En Una persona sana. cualquier caso, eso tiene también implicaciones técnicas, porque, claro, tú cuando haces selecciones de embriones, seleccionas el embrión que no tiene la mutación o que, es, bueno, que está bien. Pero ya está ahí, no lo hemos Está tocado. ahí, no lo tocas. Manipulación genética. Esa sería la diferencia. No haces una modificación genética. El investigador chino no ha revelado qué es lo que hizo. Lo que se ha dicho es, de las dos gemelas, una tenía la delección, no es ni siquiera un gen entero, es una delección de un gen, de un receptor. Una de las gemelas era portadora del cambio pretendido y la otra no. Sí. Y luego hay otra cosa que comentó también el doctor Nombela, que creo que es importante, y que hay una cierta controversia en el campo acerca de posibles mutaciones adicionales al cambio que tú buscas, porque tú allí buscas un cambio, echas el CRISPR y se va a la zona de tal, pero luego hay una cierta discusión a nivel científico, han salido papers, que luego trabajos que se han retractado, hay una discusión acerca de qué ruido genera esta, aparte de lo que tú estás buscando, y entonces ahí estoy completamente de acuerdo con el doctor Novela, que hay que ser muy preciso para estar seguro de que no estamos mutando más de lo que queremos. En su trabajo en el diario médico, el profesor Adler Bradley, que creo que habréis leído todos, alerta contra el entusiasmo intervencionista, y a mí la prudencia de César Nombela me parece que no debe de quedarse corta, que es lo que se precisa, ¿verdad? Es decir, siempre que surge algo en la historia de la ciencia, fundamentalmente en los más ansiosos de ser intervencionistas, nos encontramos con situaciones indeseadas que, sin embargo, se llevan a término. El profesor Bradley alerta sobre el excesivo entusiasmo de esta cuestión y dice que se pueden producir modificaciones deletéreas, pero algunas de muchísima importancia. Vamos a ver, estamos en una encrucijada tremenda en estas circunstancias actuales. Permitidme que me dirija más a ellos, no es descortesía. Hace bastantes años, cuando en el Parlamento debatíamos una norma determinada, yo dije que íbamos camino
de ser el hombre, el ser, la criatura bioplasta. Es decir, que es capaz de modificar a su entorno y a sí misma. Ha llegado el momento ya, minúsculamente. Somos bioplastas aparentes y ahora lo somos esenciales. Aparentes porque hacemos, en fin, cambiamos nuestra forma con la cirugía estética, con todas estas cosas, pero ahora ya cambiamos nuestro genoma. Es decir, ya hemos metido las enzimas o las herramientas del CRISPR allí donde has modificado una parte del genoma humano. Eso es tremendo. Es una encrucijada tremenda. Es decir, yo creo que es absolutamente importante que se tome conciencia de esto. Que se tome conciencia de esto, perdona. La ciencia o el conocimiento en sí mismo no es un poder. El conocimiento aplicado ya es un poder. Ya lo es. Y la biotecnología hoy es un poder que mueve inmensas cantidades de dinero. Y el conocimiento controlado racionalmente es una virtud. Es una virtud. Esto lo dijo en 1500, un poeta samurái, Takedo Shingle. Es aplicable hoy en día. Es decir, tenemos que darnos cuenta de lo que está en juego. Y que aquello que se dijo en su día, el hombre va camino de ser Dios, pues bueno, yo quisiera neutralizarlo con la bellísima frase de Rostand cuando afirma, el ser humano, hace 4 días lo dijo, con los nuevos conocimientos se cree Dios antes de haber aprendido a ser hombre. Vamos a ver si aprendemos a ser seres humanos antes de lanzarnos a empresas que ponen en entredicho incluso nuestra propia especie. Pero yo quería hacer una pregunta sobre todo a vosotros dos, porque hasta ahora claramente las terapias génicas fallaban porque los mecanismos que teníamos eran muy rudimentarios, metíamos un virus ahí para que metiera los genes en el ADN, no sabíamos dónde, había habido los problemas de que se provocaban cánceres y tal. ¿Estamos en vías de solucionar eso ahora? Es decir, o a lo mejor solo va a funcionar para cosas que sean claramente monogenéticas o prácticamente, pero claro, hay cosas que no. Yo siempre hago la broma de que todas las semanas tenemos un gen del Alzheimer y otro del autismo, y otro de la obesidad últimamente, ¿no? Entonces, claro, para eso no va a servir, pero a lo mejor para cosas muy claramente monogenéticas tendrá sentido hacerlo. O incluso la más, de Huntington. Las perspectivas son incluso mayores, no solo atajar a enfermedades monogenéticas, sino que se pueden abordar modificaciones en distintos puntos de forma paralela. O sea, las perspectivas son mejores, mucho mejores obviamente que meter directamente un gen allí que no sabes dónde te cae, no virus, y ya los no expresa. Bueno, obviamente, pues es, como comentaba César Nombela, una gran noticia para la terapia génica. Lo que pasa es que hay que mejorar cosas, incluso hasta para la epigenética, porque podemos, las CAS le podemos quitar la capacidad de cortar y les podemos pegar enzimas epigenéticas y nos pueden modificar la regulación de los genes, con lo cual aquí podemos estar hablando toda la noche de las posibilidades. Mario, que están debidamente, perdón, tú. No, yo iba a decir que es tan inmensa la lista de enfermedades monogénicas graves, gravísimas, que lograr Muchas de las una enfermedades terapia raras sería fantástica, desde la fibrosis quística, que es algo muy conocido y que ya se ha intentado, hasta otras muchas. Sería fantástico y yo creo que ese va a ser el primer logro verdadero, porque además ahí ya es en el organismo desarrollado, hay que ir a lo mejor a determinadas células y eso puede ser suficiente, puede ser más controlado, puede incluso el tratamiento prevenir pues lo que sería la introducción de otros cambios no pretendidos e imprevistos. La investigación, todos los días, esta misma semana, Nature Biotechnology da cuenta de varios trabajos en donde se busca efectivamente en qué condiciones es más eficaz esta tecnología de CRISPR-Cas. Por eso yo creo que para enfermedades monogénicas ese va a ser el principal objetivo y logro y sería una gran aportación. ¿Y ahí qué haríamos? ¿Modificaríamos el embrión, óvulo? No. O directamente en el adulto. Hay que distinguir muy bien adultos. A lo mejor ir al hígado si es una proteína, una enzima que se genera en el hígado o al pulmón o donde... Sí. ¿no? Hay que saber distinguir muy bien. La RNA falla en muchas ocasiones. No va a la secuencia a la que tiene que dirigirse. Y las Cas9 también en muchas ocasiones fallan. Se tiene en consideración cuando se está hablando de esto los factores epigenéticos que pueden modificar todo el funcionamiento de la herramienta CRISPR
¿O nos estamos olvidando de algo que es tan esencial que de alguna manera puede influir en la propia herramienta? Efectivamente, Claro, la herramienta se entonces- tiene que perfeccionar porque además sistemas CRISPR se han seguido descubriendo y las nucleasas correspondientes que se van acoplando también. El ejemplo que yo ponía del tratamiento de la progeria es muy revelador porque en un caso se administró el vector por vía parenteral y en otro caso pues, por otra vía diferente. El logro ahí está en empezar a conocer en el sistema del ratón que esto puede funcionar, aunque sea de manera parcial, y seguirlo perfeccionando para algún día poderlo aplicar en seres humanos. Si un día apareciera un investigador dentro de poco que con el CRISPR va a tocar pues, yo qué sé, el gen de la corea de Huntington, de la progeria, de la fibrosis quística, como ha dicho Nomela, ¿podría en este momento en España hacer eso para tener un niño sin ello, legalmente? ¿Podría manipular un embrión con fines terapéuticos? Sí. ¿Con fines terapéuticos? ¿No habría que cambiar las leyes para que eso No. entrara? No, pero yo, por ejemplo, yo ¿La ley ahí de veo... reproducción tampoco? ¿La ley de reproducción tampoco? No, Perdona. no, tampoco. Yo veo a mí me surge una duda, ¿no? Voy a hacer un poco también de entrevistado, si me dejas. Claro. No, o sea, el tema de esto del límite entre la salud, la enfermedad, que es una intervención terapéutica o no. Por ejemplo, la ley de reproducción asistida permite el diagnóstico preimplantatorio cuando se van a seleccionar embriones para evitar que nazcan con unas patologías graves que no pueden ser susceptibles de tratamiento y de aparición precoz, y entonces ahí se justifica la selección. Pero dice la ley de reproducción asistida que la Comisión Nacional de Reproducción Asistida puede autorizar la selección de embriones en otros casos. ¿Qué otros casos? Por ejemplo, en casos de predisposición, o sea, cuando se busca en una familia con una determinada predisposición, la selección de embriones que no tenga la predisposición a un determinado cáncer. Y eso se ha autorizado. Es un sistema de autorización caso por caso. O sea, la comisión estudia esa familia, etcétera. Pero claro, ya se está digamos, seleccionando... Pero previo a la actuación sobre... Sí, no, sobre lo que los yo me embriones, pregunto, o es sea, lo que decir, yo creo que se abre esto aquí... es el diagnóstico previo. sería un paso ir No, más pero allá. sí. No, o sea, no lo estoy... A mí personalmente me puede parecer bien. O sea, no estoy juzgando esta actuación, pero sí me gustaría llamar la atención sobre que este concepto de salud y enfermedad no es nítido, no es perfectamente nítido, ¿no? Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista legal, no, tampoco tiene por qué serlo, porque los juristas tampoco tienen que solucionar todo ni decir todo. Hay cosas que son técnicas y corresponden a los científicos, a los técnicos, ¿no? A las comisiones que estudian caso por caso, etc. Pero yo sí creo que esta línea entre la salud y la enfermedad pues no es nítida, ¿no? Claro, ¿no? Y hay cosas que no es... Claro, porque hay enfermedades que claramente hay un gen que las causa, pero hay genes que lo que dan son probabilidades. Un hombre con un BRCA2, un BRCA2, es más fácil que tenga cáncer de próstata. Pero entonces tenemos que intervenir ahí porque le quitamos ese 20-30% de riesgo de tener cáncer de próstata. Ah, pero eso ya, Emilio, ese es otro mundo ya. Seríamos entrar en una serie de deliberaciones muchísimo Bueno, más pero amplias, si podemos ¿no? tocar un gen, podemos tocar un gen. Si nos centramos a los aspectos genéticos, van a ser enfermedades concretas, enfermedades determinadas, más o menos, amplias o no. Otra cuestión que es muy interesante a tratar aquí, si me permites un segundo, Sí. es que se dice que estos test pueden llegar a ser, estas pruebas pueden llegar a ser muy baratas, que pueden hacerse muy fácil. Pero yo, que ya peino canas, he oído muchísimas promesas de muchos avances científicos, pero resulta que las enfermedades huérfanas y las enfermedades raras siguen abandonadas, por una razón muy sencilla, porque como decíamos antes, la tecnología genética, como cualquier otra tecnología, biotecnología, pues ha desarrollado un mundo enorme, con un comercio terrible, no solamente en el ámbito de la salud humana, sino también en la industria, en la alimentación. Y, sin embargo, se ha dedicado muy poco a la investigación en enfermedades raras, nada. Muy poco, poquísimo. Los esfuerzos son mínimos. Es decir, ¿quién se va a beneficiar de todo esto? ¿Los que puedan pagarlo? Todavía no hay nadie, ¿verdad? Esto es tan nuevo que en el mundo, relacionando con esto y con lo que ha comentado antes la ministra, todavía no hay clínicas
de estas que te empiezan a ofrecer, igual que las que te ofrecen un test genético que te dice que vas a tener un 28% de probabilidades de tener Alzheimer, un 52% de acabar gordo y que tienes un 32% de antecedentes magrebíes, todavía no hay esto, pero esto será lo siguiente que haya. En cuanto esto se popularice un poco... Lo que con toda seguridad puedo decir es que hay miles de estudios en laboratorio, preclínicos, y que hay muchos estudios en fase clínica para probar la efectividad de este tipo de técnicas en diferentes tipos de yo iba más allá. Yo prefiero a los que lo van a ofrecer fraudulentamente. O sea, todavía, ya. No me consta, ¿no? Ya, porque estas O cosas... sea, en cuanto se alguna- quedan al quizás haya. ardillo, saldrá alguien. Si alguna lo ofrece como servicio, será una falsedad. Hombre, hay cremas que te ofrecen cambiar, hay cremas que te ofrecen meterte células madre y cambiar el ADN de tu piel. Pues o sea, sería muy interesante que una vez que se empiecen las pruebas a aceptar y pasarlas al estado clínico, que se empezara precisamente por esas enfermedades que posiblemente serán de detección más fácil y que llevan históricamente en el olvido, Hombre, las enfermedades raras. Creo que son unas grandes candidatas para beneficiarse de este Claro. tipo de técnicas. Claro, a Sí, ver porque si si es tenemos verdad. en cuenta el avance de la secuenciación Bueno, de nos nueva veremos aquí generación... dentro de 15 años a ver si es verdad. Queridos, la tarjeta roja en nuestro caso es fulminante porque tenemos a un señor anestesiado que está esperando para que lo operen, a que nosotros acabemos, imaginaos. Y Carolina García, que es la jefa de comunicación del Instituto Fernández Vega, que nos acoge, es la que nos va a llevar durante la siguiente sesión, donde vamos a ver... Suena un poco a Buñuel todo, ¿no? Lo de que le abran el ojo al señor, pero ya veremos si... ¿Qué vamos Los a ver? sensibles que se pongan al fondo, el baño está ahí. Operación. ¿Qué? Una operación. Bueno, Gracias. un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Está ya anestesiado. Venga, un placer. Muchísimas gracias. Cuando ayer titulamos en la convocatoria para presentar el Congreso en el Club de Prensa Asturias con el ADN en el genoma, lo que pretendíamos era un poco poner en esta primera mesa, es decir, hacer algo propio de Asturias con referencia a personajes como Severo Ochoa, como Margarita Salas, como los trabajos que se han hecho sobre el mapa genómico, darle un carácter verde asturiano a este congreso. Y con esta sesión del CRISP al ADN es la idea que nos movió. Yo creo que eso es precisamente lo que hemos conseguido en esta mesa, ¿no? Ver la última tecnología que hay, que es el CRISPR, que como nos ha explicado Mario Fraga, es una tecnología puntera que va a revolucionar la edición genética, pero eso precisamente tiene problemas bioéticos, como los que nos ha resaltado Marcelo Palacios, todavía muchos técnicos, como los que nos ha dicho César Nombela, y jurídicos, como nos ha contado Pilar Nicolás, porque con esta tecnología se pueden hacer disparates o maravillas. Claramente las enfermedades monogenéticas, la manipulación de un gen son el primer objetivo de este tipo de enfermedades, pero todavía legalmente hay que tener cuidado, no se vayan a hacer disparates, pues desde seleccionar razas o cualquier cosa de esas, que la legislación no permite. Siempre que la usemos para curar, estará bien. Creo que hemos tenido una mesa excelente, con un panel de expositores excelente y un desarrollo extraordinario. Sí, y además han ido muy al grano, que nos venía muy bien. Perfecto.